Bien, voy a desmenuzar al fenómeno cultural del momento, los llamados corridos tumbados. El primer aspecto a considerar tiene que ver con el lenguaje. En mi opinión, como especialista, el nombre correcto es corridos urbanos, porque dialoga, es un producto cultural híbrido que dialoga con géneros urbanos como el trap, hip hop e incluso reggaetón, rap. Por eso, en mi opinión, debe llamarse, o deben llamarse, mejor dicho, corridos urbanos. El término de corridos tumbados se desprende de un álbum que en el 2019 grabó Natanael Cano. ¿Sí? Entonces, es un poco, si me permiten la comparación, lo que pasó a finales de los 80s con el disco Corridos Prohibidos. A partir de este álbum empezaron a llamársele corridos prohibidos a los corridos que hablaban de narcotráfico y política, ¿sí? De narcopolítica, digámoslo así. Bueno, pues en el 2019 Natanael Cano, originario de Sonora, graba un disco intitulado Corridos Tumbados y ahora sirve como etiqueta para denominar a un conglomerado de creaciones musicales. En mi opinión, debería llamársele corridos urbanos. Me parece que es el concepto más preciso, más adecuado en términos sociomusicales. Ahora bien, como fenómeno cultural, los corridos urbanos son anteriores al año 2019, quienes en sentido estricto deberían ser reconocidos como los padres del corrido urbano. Fuerza Régida, una agrupación originaria de California, pero con raíces en Sinaloa, en Oaxaca y en Guerrero, por el origen de sus integrantes. ¿Sí? El corrido urbano es una música migrante, definitivamente, es una música de los migrantes mexicanos en un alto porcentaje. ¿Sí? Ahora, en el año 2018 es que los muchachos de Fuerza Régida graban su primer álbum. Es un disco en vivo de puros corridos. Ellos son de California, aunque tengan raíces mexicanas. En ese primer álbum se incluye un corrido dedicado a Caro Quintero, que esto es importante y ahorita les diré por qué. ¿Sí? Después, en el año 2019 es cuando se rompe el fenómeno, cuando eclosiona, cuando hace erupción totalmente. En ese año graba Natanael Cano el disco de Corridos Tumbados y ese mismo año Luis R. Conríquez graba el corrido del Búho. Luis R. Conríquez representa el corrido bélico, pero en realidad el corrido bélico está emparentado con el corrido tumbado. Estas etiquetas de mercado, estas clasificaciones, para mí se circunscriben en una macro, digamos, conceptualización, que es el de corridos urbanos, ¿sí? Es decir, corridos que dialogan con el trap, con el hip hop, con el rap, ¿sí? Con el reggaetón. Bueno, tan es así que dialogan con el reggaetón que el lunes de esta semana se estrenó el nuevo tema de Bad Bunny con el grupo Frontera, ¿sí? Una cumbia grupera totalmente. Ahí está el diálogo entre el reggaetón y la música urbana. No hace mucho, Bad Bunny grabó también una melodía con Natanael Cano, uno de los emblemas del llamado corrido tumbano, del llamado corrido tumbado, para mí, corrido urbano, ¿sí? Entonces, aunque Fuerza Régida graba en el 2018 un disco de corridos en vivo en donde se incluye un tema dedicado a Caro Quintero, es en el año 2019 cuando realmente el fenómeno detona. Ese año graba su primer álbum Natanael Cano, Corridos Tumbados, y Luis R. Conríquez graba el corrido del Búho. Tanto Luis R. Conríquez como Natanael Cano son originarios de Sonora, que este es un aspecto importante, porque muchos de los representantes del corrido urbano son de Sonora, ¿sí? Otros de California, otros de Utah, incluso hay uno de Guanajuato. Junior H es de Guanajuato, aunque hace tiempo está radicado en Estados Unidos. Bien,
Desde una perspectiva, digamos, discográfica mercantil, el corrido urbano surge en el año 2019. Sin embargo, desde lo musical, desde lo estrictamente musical, el corrido urbano surge en el 2018 con el disco de Fuerza Régida. Los creadores de este estilo son Fuerza Régida, ¿sí? En ese primer álbum aparecen con una tuba, un requinto y una guitarra. Obviamente, aunque por ejemplo el dueto Miguel y Miguel, un dueto del norte de Sinaloa de música campirana, usa guitarra y requinto, igual que el corrido urbano, pues evidentemente el instrumento, los instrumentos por sí solos no definen al género. Tiene que ver la ejecución, los arreglos, los adornos, la sensibilidad, la emotividad, ¿sí? La urbanización de esos instrumentos. Están diciendo otra cosa, aunque sean los mismos instrumentos. Después la tuba empezó a ser desplazada dentro del corrido urbano por el trombón, ¿sí? Hasta llegar al estilo actual que predomina en los corridos urbanos, el trombón, por ejemplo, Peso Pluma, el requinto, la guitarra, pero sobre todo el trombón, sí, es la característica. La tuba sigue permaneciendo en el llamado corrido bélico, que para mí forma parte del mismo corrido urbano, por ejemplo en Luis R. Conríquez, ¿sí? En este tema que grabó este corrido de JGL con la adictiva de San José de Mesillas. Entonces 2019 es el año en el que rompe el corrido, en el que surge el corrido urbano. Ese mismo año es cuando en Estados Unidos se le dicta sentencia a Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las características narrativas del corrido urbano es que se concentra, salvo el primer álbum de Fuerza Régida en donde cantan un corrido a Caro Quintero, la narrativa, los personajes, la organización, la empresa que predomina en la narrativa del corrido urbano es el cártel de Sinaloa. El corrido urbano y sus trovadores, sus juglares, como Natanael Cano, como Junior H, como Peso Pluma, le cantan al cártel de Sinaloa y a sus personajes, a sus actores sociales. Eso es un dato muy importante, porque finalmente los corridos urbanos son un escaparate, una suerte de plataforma política, un espacio de proyección para el cártel de Sinaloa, específicamente para don Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, ¿sí? Por supuesto que como aderezo, los elementos narrativos que se suman al corrido urbano, pues son lo típico del corrido, las mujeres bonitas, las mujeres guapas, de buen cuerpo, las morras, ¿no? Como así lo discursa el corrido urbano, el consumo de drogas, el cannabis, consumo de marihuana, nada nuevo bajo el sol, pues, ¿no? En algunos casos aparecen las camionetas, pero lo que predomina en el corrido urbano son vehículos como los, que bueno, también son camionetas, pues, pero digamos, no para, digamos más para consumo urbano y de lujo, las famosas Urus Lamborghini, ¿sí? Es otra estética, pues, otro consumo cultural, otra forma de entender la realidad, ya no es la sierra. Incluso en varios corridos urbanos, en donde se inscribe lo tumbado y lo bélico, aparecen alusiones claras, directas, contundentes a los tenis Nike. Ellos usan tenis Nike, no usan botas, ¿sí? Entonces vamos ahí enumerando características del llamado corrido urbano, que me parece, como digo, es un concepto mucho más preciso para definir la música de Peso Pluma, de Junior H, ¿sí? Incluso de Luis R. Conríquez, de Natanael Cano, de Fuerza Régida. Los conceptos de corridos tumbados y corridos bélicos me parece que se quedan cortos, ¿sí? El concepto de corrido urbano me parece mucho más pertinente porque da una visión sociomusical, musicológica del fenómeno, una visión amplia, antropológica. Bien, el hecho de que en el 2019 haya eclosionado el fenómeno del corrido urbano,
que ese mismo año hayan sentenciado al señor Joaquín Guzmán Loera y que los actores, digamos, sociales de los que da o de quienes da cuenta el corrido urbano sean miembros del cártel de Sinaloa, específicamente gente asociada con este señor, con el señor Guzmán Loera, digamos que invitarían pues a pensar que no es coincidencia pues que estos corridos hayan eclosionado en el año 2019, que es una coyuntura, que posiblemente esta empresa vio en estos nuevos corridos, en esta nueva estética híbrida, urbana, la posibilidad de seguirse comunicando, pues, o de seguir comunicando a la sociedad sus intereses o sus posturas, sus ideas, sus advertencias, en fin, ¿no? Porque finalmente los cárteles del narcotráfico también hacen política. Pensar que no hacen política, pues es ingenuo. Los corridos justamente han cumplido la función histórica todavía de servir de plataformas políticas, de ser espacios de posicionamiento político, de brindar la posibilidad de exponer ideas políticas, posturas, además de narrar acontecimientos. ¿De acuerdo? Entonces, para mí los padres del corrido urbano son Fuerza Régida, porque ellos graban en el 2018 un primer álbum, y si ustedes lo escuchan, ese álbum de corridos en vivo, ya está el estilo de lo que hoy conocemos como corridos urbanos, corridos tumbados, corridos bélicos. Obviamente se le llama corridos bélicos a una vertiente del corrido urbano porque se concentran en actos de violencia, pues en guerra, ¿no? Otro elemento que yo detecto en el corrido urbano, en cuanto a su lírica, su narrativa, es el que hay un uso y abuso de palabras agudas: belicón, marinón, culiadón, on, ¿sí? Hay un uso y abuso en la narrativa de los corridos urbanos de palabras agudas, ¿sí? Eso me parece importante. Hacen, digamos, constante alusión al consumo de cannabis, de marihuana sobre todo. Son corridos muy cortos realmente, que no terminan de presentar un arco, una historia, no cierran una historia. En realidad se concentran en descripción de momentos, en enumeración de características, de virtudes, de adjetivaciones, pero en general, en prácticamente todos los corridos, salvo los primeros de Fuerza Régida del 2018, después del 2019 a la actualidad, prácticamente en todos los corridos hacen alusión al cártel de Sinaloa y específicamente a la rama o a la vertiente de don Joaquín Guzmán Loera, ¿sí? Lo que da a entender que desde una perspectiva económica, sin duda, podríamos plantear como hipótesis que los corridos urbanos son un producto cultural, una consecuencia cultural del patrocinio del cártel de Sinaloa a través de los chapitos, de don Joaquín Guzmán Loera y de sus herederos, sin lugar a dudas, ¿sí? Ese es un problema, el problema, digamos, de los juglares y su asociación con cárteles o grupos delincuenciales está más que abordado en la historia musical de México. ¿Qué otros artistas o qué otros referentes conforman esta constelación de, digamos, creadores que dan vida al corrido urbano? Está también Gabito Ballesteros, quien es originario de Sonora. Peso Pluma, que es originario de Zapopan, Jalisco. El primer álbum de Peso Pluma es del 2020, o sea, posterior a Natanael Cano y a Luis R. Conríquez, quien grabó el corrido de El Búho, como yo ya les refería. Ahora, Fuerza Régida grabó su primer álbum en el año 2018, Corridos en Vivo, en donde viene un corrido intitulado Salió Caro, dedicado a Caro Quintero. Eslabón Armado es de California y grabó su primer álbum en el año 2019. Junior H nació en Guanajuato, vive actualmente en Utah y su primer álbum lo grabó en el año 2019.
Natanael Cano es originario de Sonora y su primer álbum lo grabó en el año 2019. ¿Sí? El corrido, la grabación más reciente del género urbano, de los corridos urbanos, es uno intitulado Como es arriba, es abajo. Lo interpretan Natanael Cano y Dan Sánchez. Esto nos lleva a otro elemento que me parece fundamental, que es un aspecto identitario del corrido urbano. Si ustedes revisan el historial musical de estos cantantes, se van a dar cuenta que en un 99.9% los corridos urbanos se interpretan, se graban a dúo. No a dueto necesariamente, pero sí a dúo. O sea, ellos hacen equipo. Prácticamente no graban como solistas. Son un conglomerado, son un equipo, ¿sí? Son una marca, son un mismo movimiento. Entonces, Peso Pluma graba con Natanael. Entonces, si ustedes ponen atención a los éxitos del corrido urbano, en un 99.9% son grabaciones a dúo, no son solistas, aunque resaltan ciertos personajes o ciertos actores sociales que dan vida al corrido urbano como Natanael Cano o como Peso Pluma, pero van acompañados de otros cantantes y otras agrupaciones. Esa me parece que es una virtud del corrido urbano, porque han sabido hacer equipo. Es un movimiento, un producto totalmente orgánico, ¿sí? Es una creación de migrantes, son chavos que tienen 23 años, 24 años, son muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Usan los instrumentos de sus padres, de la música de sus padres, pero los han reinterpretado y reapropiado. El requinto, la guitarra, la tuba, ¿sí? La charcheta, por ejemplo, Peso Pluma en su instrumentación usa dos charchetas, que es propia de las bandas de viento, que te va dando la melodía, ¿sí? Elementos que por supuesto en otro momento otros artistas utilizaron, como por ejemplo Julio Chávez, ¿sí? Allá por el año 2015-2016. O sea, no están descubriendo el agua tibia, digámoslo así, pero sí están reinterpretando y reapropiándose de esos instrumentos tradicionales y dándole otro sentido y poniendo a dialogar al corrido mexicano con el trap, con el hip hop, ¿sí? Con el reggaetón. Otra característica del corrido urbano es que no se baila, no es un producto pensado para bailar, no se mueve sobre tres cuartos, no transita sobre el ritmo de polka y el vals, ¿sí? Por ahí Peso Pluma se avienta un paso muy llamativo que hoy está mediatizado, pero no es un baile como tal, es un paso, ¿sí? Muy afín a los movimientos del Chavo del Ocho, incluso su performance, su vestimenta es muy cercana al Chavo del Ocho, ¿sí? Yo diría que es una versión posmoderna del Chavo del Ocho. Sin lugar a dudas que hay una conexión con la cultura popular urbana, ¿no? Y con ese imaginario latinoamericano que nos lleva a las vecindades ocités, a la pobreza, a los barriles, en fin, al Chavo del Ocho, ¿no? A la niñez, porque finalmente estos cantantes de corridos urbanos son niños, o sea, son niños, 22, 23 años y están en la cumbre, están en lo más alto. El corrido urbano pues sigue digamos, alimentando ciertas narrativas, en él siguen permaneciendo ciertos elementos que siempre han estado en el corrido mexicano, las armas, las mujeres, el dinero, eh, los excesos, digamos, los excesos morales, los excesos físicos, esos siguen estando. Finalmente, el corrido mexicano es un espacio de machismo y no es que esté bien o esté mal, simplemente es así. Eh, es un corrido urbano también porque su narrativa se centra en la ciudad, porque los gustos de quienes cantan y de quienes consumen esos corridos ahora, pues obviamente tienen que ver con ciudades, con urbes, no con el rancho ni con la sierra, ¿sí? Los corridos urbanos ya no huelen a rancho, ya no huelen a sierra, huelen a ciudad, huelen a Urus, Lamborghini, ¿sí? A ropa de marca, Balenciaga, como dicen algunos corridos, Nike, ¿sí? Que esa es otra característica del corrido urbano. Da cuenta de las marcas que usan las nuevas generaciones, marcas de ropa, marcas de bolsa, diseñador. Eso es súper interesante porque está hablando de un consumo cultural y es un consumo elitista.
Otro fenómeno del corrido urbano es que ha generado neologismos, ha enriquecido al idioma español. Por ejemplo, alucín, que hoy es un término hiper usado, alucín. Una persona pues que alucina, pues que fantasea, que se imagina algo que no es, ¿no? Belicón, bélico, alguien peleonero. Entonces hay un cambio lingüístico a partir del corrido urbano. Esta semana, por ejemplo, fue noticia no solo la grabación de Bad Bunny con el grupo Frontera, que el grupo Frontera pues también ha grabado obviamente con intérpretes referentes del corrido urbano como Fuerza Régida, ¿sí? Bad Bunny grabando una cumbia grupera con Grupo Frontera, pero también en estos días fue noticia el hecho de que pues Peso Pluma, a través de una canción que se llama Ella Baila Sola, que evidentemente no la grabó en solitario, es en dúo. Como les digo, una característica del corrido urbano de los artistas es que ellos hacen equipo, trabajan en equipo. Pues resulta que Ella Baila Sola está en el lugar top, en el lugar número 1 de consumo de listas como Spotify a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Sí? Ese es el corrido urbano. ¿Por qué se le llama a veces corrido tumbado? Por un álbum que grabó en el 2019 Natanael Cano. Perdón, ¿por qué se le llama a veces corrido bélico? Pues porque tiene que ver con la guerra, con la violencia, ¿sí? Y con una conceptualización que en el 2019 enarboló Luis R. Conríquez, quien también grabó un corrido muy importante con Peso Pluma, ¿sí? Peso Pluma también grabó otro corrido importante llamado El Belicón con uno de la dinastía Vega. En fin, este es el corrido de hoy, el corrido urbano, y así el corrido mexicano pues sigue transitando. Y esto demuestra pues que el corrido no morirá, que la muerte del corrido decretada después de la Segunda Guerra Mundial pues es inexistente. Hasta la próxima.